En el programa de hoy, Papa Francisco habla por teléfono con el presidente de Ucrania, Zelensky. Arzobispo católico ucraniano acusa a Rusia de genocidio en la ciudad sitiada de Mariupol. El Papa pide pensar en los niños que sufren por la guerra en Ucrania. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos esta nueva edición del programa con noticias de la invasión rusa a Ucrania. Este martes 22 de marzo, el Papa Francisco habló por teléfono con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Conozcamos todos los detalles en la siguiente nota. Este martes 22 de marzo, el presidente de Ucrania informó de su conversación telefónica con el Papa Francisco, quien aseguró entender que el pueblo ucraniano se ve en la obligación de defenderse ante los ataques rusos. Durante su intervención en el Parlamento italiano a través de una videoconferencia, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky contó que hoy habló con su santidad el Papa Francisco y que él le ha dicho palabras muy importantes. Al respecto, Zelensky explicó que el obispo de Roma le expresó lo siguiente: entiendo que quieran la paz, entiendo que tengan que defenderse, los militares defienden, las personas civiles defienden su patria, todos la defienden. Por su parte, el presidente de Ucrania indicó que le contestó al Santo Padre que su pueblo se convirtió en el ejército al ver el mal que trae el enemigo. Asimismo, afirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que había mantenido una conversación telefónica con el pontífice y detalló que ha informado al Papa Francisco de la difícil situación humanitaria y del bloqueo de los corredores de ayuda por parte de las tropas rusas. Además, destacó que el papel mediador de la Santa Sede sería apreciado y dijo que agradeció al Papa las oraciones por Ucrania y la paz. Cabe indicar que la llamada de este martes 22 no ha sido la primera entre el Papa y el presidente ucraniano desde el inicio de la guerra. El Papa Francisco y Zelensky ya habían hablado el 26 de febrero, mientras que su primer encuentro cara a cara tuvo lugar en el mes de febrero de hace 2 años. Por otra parte, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, envió un nuevo mensaje en el que acusó a las fuerzas rusas de cometer genocidio en la ciudad sitiada de Mariupol. El arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, acusó a las fuerzas rusas de cometer genocidio en la ciudad sitiada de Mariupol. Asimismo, dijo que los civiles estaban muriendo de odio en el asentamiento ubicado en el sureste de Ucrania y conocido como la Ciudad de María. Hoy nos solidarizamos con la ciudad de Mariupol, donde se está dando un verdadero genocidio, indicó. Cabe mencionar que el término genocidio fue reconocido como delito en el derecho internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946. Además, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define el genocidio como la comisión de actos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por otro lado, funcionarios del gobierno ucraniano han acusado a Rusia de cometer genocidio desde la invasión a gran escala lanzada el pasado 24 de febrero. En su mensaje, el arzobispo Shevchuk dijo que los crímenes reales contra la humanidad están ocurriendo en los territorios temporalmente ocupados y todos los días reciben noticias sobre una verdadera catástrofe humanitaria, sobre asesinatos, saqueos y violaciones. Pido a todos que oremos por aquellas personas que están siendo deportadas a la fuerza de Ucrania hacia Rusia, denunció el arzobispo. Es importante resaltar que el arzobispo de 51 años, con sede en la capital ucraniana Kiev, ha emitido mensajes de video diarios desde el comienzo de la invasión.
En otras noticias, el Papa Francisco recibió una delegación de estudiantes italianos y reflexionó acerca de muchos niños y jóvenes que están sufriendo por la guerra en Ucrania. Al recibir a una delegación de estudiantes italianos, el Papa Francisco pidió que pensaran en los muchos niños y jóvenes que están sufriendo por la guerra en Ucrania. Asimismo, el Santo Padre oró junto a los presentes por los afectados. De esta manera, con los ojos cerrados, el pontífice recitó una oración espontánea en la que pidió por la protección de los niños afligidos por este conflicto, el cual aseguró es por culpa de la soberbia de los adultos. Sono come noi, come voi. Son como nosotros, como tú. Tienen 6, 7, 10, 14 años. Ustedes tienen el futuro por delante, tienen una sociedad segura, tienen la perspectiva de crecer en paz. En cambio, estas personas, hasta los niños más pequeños, tienen que escapar de las bombas. Piccolini devono fuggire dalle bombe. Además, en su discurso de saludo al grupo de estudiantes y profesores procedentes de un instituto educativo de Milán, el obispo de Roma les dio 2 consejos: compartir y acoger, pidiéndoles repetir en voz alta y aprender ambas palabras. Por otro lado, el Papa Francisco subrayó la importancia de acoger al prójimo, porque el mundo de hoy construye muchos muros entre las personas, trayendo como resultado la exclusión y el descarte. En este sentido, el Santo Padre lamentó el fenómeno del acoso escolar, conocido también como intimidación o con el término en inglés bullying, y alentó a los jóvenes a crear siempre puentes, porque con el descarte se inician las guerras. Antes de despedirse, el pontífice rezó un Ave María e impartió a todos la bendición. El obispo de Kharkiv, en Ucrania, Monseñor Pablo Honcharuk, explicó que en medio de la guerra las personas quieren seguir confesándose. En declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia, el obispo de Kharkiv, Monseñor Pablo Honcharuk, explicó que su misión pastoral continúa en medio de la guerra, donde las personas siguen queriendo confesarse. Como se dio a conocer, Kharkiv es una de las ciudades ucranianas más afectadas por la guerra. Desde que comenzó la invasión rusa, numerosos edificios han sido destruidos o dañados. Uno de ellos fue la casa del obispo de la diócesis católica de Kharkiv, Zaporizhia, alcanzado por un misil ruso en los primeros días de la guerra. Por este motivo, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia envió una subvención de emergencia a la diócesis para que pudiera cubrir algunas necesidades como los gastos de gas, electricidad, agua y alimentos para ayudar a otras personas. En declaraciones a la organización pontificia, Monseñor Honcharuk explicó que todos los días la gente viene a buscar una salida de la ciudad. Asimismo, el prelado confirmó que los hospitales se mantienen abiertos y que desde la diócesis visitan a los enfermos regularmente. A continuación, el obispo ucraniano agradeció toda la ayuda que llega desde Europa y explicó que en la frontera con Polonia se viven escenas en las que los hombres se despiden de sus esposas e hijos sin saber cuándo podrán volver a verse. A pesar de la situación, el obispo aseguró que la gente sigue queriendo confesarse y dijo que en este momento es importante rezar y sobrevivir para ayudar a las personas que están solas y no tienen a nadie que les ayude. Siguiendo con más noticias, los frailes de la Basílica de San Francisco de Asís lanzaron una campaña solidaria a favor de los refugiados de Ucrania. Veamos los detalles. Los frailes de la Basílica de San Francisco de Asís lanzaron una campaña solidaria a favor de los conventos franciscanos en Ucrania que están atendiendo a los refugiados que están escapando de la guerra. En concreto, esta iniciativa se viene llevando a cabo desde el 14 de marzo, culminará el 1 de abril de 2022 y está destinada para acompañar cada día a familias desesperadas y trasladarlas hasta un lugar seguro en la frontera. Al respecto, el portavoz del Sagrado Convento de Asís, Fray Julio Cesareo, advirtió que las imágenes de sufrimiento de las hermanas y de los hermanos ucranianos están ante nuestros ojos y añadió que no se puede mirar hacia otro lado.
En esta línea, las 5 comunidades de la custodia de la Santa Cruz en Ucrania se están movilizando para acoger y apoyar a los refugiados. Se trata de familias, sobre todo mujeres con niños y ancianos, que necesitan de todo: alimentos, ropa, productos higiénicos, sanitarios y un lugar seguro donde dormir para recomenzar. Para más información puede ingresar a www.sanfrancesco.org. Por otro lado, CNA Deutsch, agencia en alemán del Grupo ASI, confirmó por medio de un correo que fue remitido por el secretario personal del Papa Emérito Benedicto XVI, Monseñor George Ganswein, que el Papa Emérito Benedicto XVI se unirá en oración al llamado del Papa con respecto a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Una noticia de ASI Prensa indicó que se espera que Benedicto XVI participe en la consagración que hará el Papa Francisco de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, aunque de forma privada, sin estar presente en la ceremonia en la Basílica de San Pedro. Así lo ha informado CNA Deutsch, agencia en alemán del Grupo ASI, que confirmó por medio de un correo que fue remitido por el secretario personal del Papa Emérito Benedicto XVI, Monseñor George Ganswein, que por supuesto el Papa Emérito Benedicto XVI se unirá en oración al llamado del Papa Francisco con respecto a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Asimismo, Monseñor Ganswein dijo que el Papa Francisco aceptó realizar la consagración de los dos países en respuesta a un urgente pedido de los obispos de rito latino de Ucrania. Esto se dio a conocer en un correo remitido a CNA Deutsch, donde el Vaticano confirmó que el Papa Francisco ha pedido a todos los obispos del mundo unirse en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Nos enlazamos de inmediato con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien está en la frontera entre Polonia y Ucrania y nos contará sobre la ayuda que está brindando organizaciones como Cáritas a los refugiados de la guerra. Adelante, Blanca. Hola compañeros, les saludo desde Madyka. Es el punto fronterizo en Polonia donde entran a pie quienes huyen de Ucrania. Se ha cumplido prácticamente un mes desde que comenzó el conflicto y los números de refugiados de quienes huyen de la guerra no paran de crecer. Son ya más de 3,2 millones de personas las que han salido de Ucrania, muchas de ellas precisamente por este lugar y en los últimos días. Como contábamos estas semanas, la ayuda que Polonia está proporcionando es impresionante. Ofrecen no solo una primera acogida, sino mucho más. También organizaciones como Cáritas, que en el terreno están ayudando, y así nos lo contaban. Mam na imię Natasza, pracuję dla Caritasu Norwegia. Soy Natasha de Cáritas Noruega. Me enviaron a Polonia para ayudar en Cáritas en el punto de Przemyśl. He venido de Dublín, donde estamos organizando transporte de personas de Ucrania. Gdzie też odwiedziłam archidiecezję lubelską i tamtejszy Caritas, który organizuje transporty na Ukrainę. Porque la solidaridad de todas estas personas es impresionante, con una enorme voluntad de ayudar, dedican su tiempo y su esfuerzo a acoger a quienes están huyendo de la guerra. Por eso en la estación de Przemyśl han instalado un punto donde pueden dormir y descansar y allí atienden, escuchan y acogen. Esto es un punto en la estación donde los voluntarios ayudan repartiendo cosas a la gente, elementos esenciales como comida, ropa y medicina y cosas de higiene. Porque como ven, desde hace 27 días este punto en la frontera de Madyka, en la frontera de Polonia con Ucrania, se ha convertido en un hervidero de personas que quieren acompañar, acoger y cuidar a los que llegan exhaustos de un largo viaje huyendo del horror de la guerra. Y para quienes también el apoyo logístico, no solo el espiritual, es fundamental. Porque muchas de estas personas nos contaban que nunca planearon dejar Ucrania, sus vidas y su gente, y que ahora tan solo quieren esperar a que en países cercanos para volver lo antes posible a reconstruir sus casas y sus vidas. Pero hasta que esto ocurra tendrán el apoyo de quienes estaremos con ellos. Un saludo, compañeros, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por lo informado. Y seguimos en oración por nuestros hermanos ucranianos que están pasando momentos difíciles debido a la guerra. Que Dios los proteja y dé mucha fortaleza. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Papa Francisco explica el poder transformador de la educación.
Además, Santo Padre anima a religiosas a renovar su compromiso de evangelizar educando. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y el Papa Francisco se reunió con los participantes del Congreso Internacional Educar para la Democracia en un Mundo Fragmentado. En el evento, el Santo Padre recordó el poder transformador de la educación. El Papa Francisco se reunió recientemente con los participantes del Congreso Internacional Educar para la Democracia en un Mundo Fragmentado, celebrado en la Universidad LUMSA de Roma, a quienes explicó el poder transformador de la educación en los jóvenes. El evento, promovido por la Fundación Pontificia Gravisium Educationis, contó con la participación de representantes de diferentes universidades de todo el mundo, y su objetivo fue reflexionar acerca de la presencia de la democracia en el ámbito educativo. Dirigiéndose a los participantes, el Santo Padre habló acerca de la guerra en Ucrania y dijo que esta situación hace pensar en el salvajismo de la naturaleza humana. Asimismo, el Sumo Pontífice aseguró que cuando se habla de educación y cuando uno piensa en la educación, piensa en los niños. A continuación, el obispo de Roma afirmó que cuando los cristianos se acostumbran a mirar para otro lado, se convierten poco a poco en un pagano disfrazado de cristiano. Además, el Papa Francisco explicó que la democracia muy pocas veces se aborda desde el punto de vista de la educación, un enfoque que, según explicó, pertenece de manera especial a la tradición de la Iglesia y es el único que puede dar resultados a largo plazo. Por último, volvió a dirigir sus palabras sobre el conflicto en Ucrania y aseguró que la oración por la paz debe ir acompañada de un compromiso paciente con la educación para que los niños y los jóvenes desarrollen una firme conciencia de que los conflictos no se resuelven con la violencia y la opresión, sino con la confrontación y el diálogo. El Santo Padre recibió un grupo de religiosas de las congregaciones de las Hermanas de Santa Dorotea y las animó a seguir con su misión de evangelizar educando y educar evangelizando. El Papa Francisco recibió un grupo de religiosas de la Congregación de las Hermanas de Santa Dorotea, institución religiosa femenina de derecho pontificio fundada en 1834 por Santa Dorotea de Paola Frasinetti, y las alentó a evangelizar educando y educar evangelizando, porque esa es la misión que Dios le encomendó a su fundadora. En esta línea, el Santo Padre destacó que este carisma es siempre relevante, pero que particularmente hoy, en este contexto cultural y social, se requiere un nuevo pacto educativo. En la Iglesia, los institutos de vida consagrada son los custodios de un gran patrimonio y de una rica tradición de sinodalidad. Caminar juntos, con Cristo y en el Espíritu, constituye la esencia de la vida religiosa cristiana. Costituisce l'essenza della vita religiosa cristiana. Por ello, el Sumo Pontífice animó a las religiosas a dar lo mejor de ellas una y otra vez para reavivar su compromiso por y con las nuevas generaciones, renovando su pasión por una educación que sea capaz de escuchar con paciencia, de dialogar de forma constructiva y de comprenderse mutuamente. Finalmente, el Papa Francisco las exhortó a continuar con ímpetu su camino, llevando adelante el método educativo de Santa Paola, por el camino del corazón y del amor, para que cada ser humano se convierta en autor de su propio destino. En otras noticias, el Sumo Pontífice se reunió en el Vaticano con el capítulo general de los Agustinos Recoletos y los invitó a contemplar la figura de San José, quien es ejemplo de valentía creativa y de corazón de padre. Al recibir en el Vaticano al capítulo general de los Agustinos Recoletos, el Papa Francisco invitó a contemplar la figura de San José y señaló dos enseñanzas del patrono de la Iglesia Universal. En primer lugar, el Santo Padre recordó que todo consagrado, todo religioso, todo sacerdote está llamado como San José a tener un corazón de padre. Es decir, un corazón inquieto que se desvela por amar y cuidar a los hijos e hijas que le han sido confiados, especialmente a los más frágiles, a los que sufren, a los que no han tenido experiencia del amor paterno. Y los lleva a no descansar hasta que estos hermanos y hermanas nuestras estén en el encuentro con el Señor.
y así todos puedan tener una vida abundante. Luego el sumo pontífice indicó otra característica para aprender de San José, la valentía creativa. En este sentido, el obispo de Roma reconoció que no son tiempos fáciles, que tampoco lo fueron para José. Aún así, él se fió de Dios, confió plenamente y ofreció todas sus capacidades, su talento, su habilidad para servirlo, y Dios se fió de José, dándole su gracia para poder llevar adelante la misión que le encomendaba. Al respecto, el Papa Francisco alentó a preparar al laicado para que sigan con su espiritualidad, que es un don de Dios, y la lleven adelante. Finalmente, el Santo Padre aconsejó seguir con la oración para que el Señor mande vocaciones, pero que también prepare para entregar nuestro don cuando seamos menos a quien pueda colaborar con nosotros. El Papa Francisco tuvo una audiencia con la organización italiana TVSET y afirmó que el gasto en armas ensucia el alma, el corazón y la humanidad. Veamos. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a la organización italiana TVSET, cuya misión es llevar agua potable a los países menos desarrollados. En la audiencia con los miembros de la organización, el Santo Padre dijo que el gasto en armas es algo terrible que ensucia el alma, ensucia el corazón y ensucia a la humanidad. Ante los presentes, el pontífice señaló que el agua potable es una cuestión prioritaria para la vida del planeta y para la paz entre los pueblos, y agradeció la labor de esta organización de voluntariado que ha desarrollado diferentes proyectos humanitarios en África. Perché non unire piuttosto le nostre forze, le nostre risorse? ¿Por qué no unir nuestras fuerzas y nuestros recursos para librar juntos las verdaderas batallas de la civilización? La lucha contra el hambre y la sed, la lucha contra enfermedades y epidemias, la lucha contra la pobreza y la esclavitud de hoy. ¿Por qué? Ciertas opciones no son neutrales. Destinar gran parte del gasto a las armas significa quitárselo a otra cosa, lo que significa seguir quitándoselo una vez más a quien carece de lo necesario. Que manca del necesario. Finalmente, el Santo Padre destacó el lema de esta organización, TVSET, recogido de las palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo, y añadió un versículo: todo lo que hiciste por uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hiciste por mí. Continuando con la información, el Santo Padre sostuvo un encuentro con el presidente del Líbano, Michel Aoun, y conversaron sobre la situación de los refugiados. Veamos. El Papa Francisco recibió en audiencia al presidente de la República del Líbano, Michel Aoun, en la mañana de este lunes 21 de marzo, donde hablaron acerca de los problemas socioeconómicos que atraviesa el país y la situación de los refugiados. Durante el encuentro destacaron la importancia de las buenas relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Líbano, cuyo 75 aniversario se cumple este año. Asimismo, respecto al contexto actual que vive la nación, pusieron sus esperanzas en la ayuda de la comunidad internacional y en las próximas elecciones legislativas. Además, recordaron las terribles consecuencias que ha dejado la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020, así como las peticiones de las víctimas. Más adelante, durante el tradicional intercambio de regalos, el Papa obsequió al presidente Aoun un azulejo de bronce que representa a un ángel abrazando y acercando los dos hemisferios del globo, venciendo la oposición de un dragón, con la inscripción "Un mundo solidario y de paz fundado en la justicia". Por su parte, el presidente libanés le hizo entrega de una copia fotostática de un salterio que data de 1600 y un paquete de diferentes variedades de miel producida en los jardines del Palacio Presidencial. Ahora les contamos que el arzobispo de Colombo en Sri Lanka exigió que se aclaren los vínculos de las autoridades con los atentados contra iglesias en 2019. Veamos. En
recientes declaraciones, el cardenal Malcolm Ranjith, arzobispo de Colombo en Sri Lanka, exigió que se aclaren los presuntos vínculos de las autoridades locales con los atentados terroristas contra 2 iglesias católicas y un templo evangélico ejecutados en el Domingo de Resurrección de 2019. En esta línea, el purpurado dijo que las autoridades habían recibido advertencias de los servicios de inteligencia de la India, pero no hicieron nada. Asimismo, denunció que el gobierno parece haber hecho todo lo posible para impedir la detención de los terroristas y señaló que hay indicios de que las autoridades incluso querían que los atentados se llevaran a cabo. Como se recuerda, el 19 de abril de 2019, Domingo de Resurrección, terroristas musulmanes atacaron 2 iglesias católicas, un templo evangélico y 4 hoteles en Sri Lanka. Los atentados dejaron 269 muertos y más de 400 personas heridas. Pocos días después, el Estado Islámico reivindicó el atentado. De esta manera, el cardenal Malcolm Ranjith hizo un llamado de ayuda para pedir una investigación justa y que así sus preguntas sean respondidas por las autoridades. Además, expresó que su deseo no es difundir una mala imagen de Sri Lanka, sino que buscan que no se juegue con la vida de personas inocentes por motivos políticos. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado un día más en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también por Radio Católica Mundial de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, con su programa Más que Noticias. Hasta entonces.